Míranos en vivo en radiomundo.uy. Corría el año 1927, puntualmente el domingo 3 de julio de ese año, en la localidad de Cerro Chato, República Oriental del Uruguay. Una señora, negra de piel, brasileña de nacionalidad, de 90 años de edad, se transformaba en ese instante en la primera mujer de América Latina en poner un sobre en una urna, en votar. Se llamaba Rita Rebeira, ya que estamos, agregamos el dato, y se podría decir que fue la fundadora del voto femenino en Uruguay. 92 años después, llegando al 2019, casi una vida entera de Rita, el voto femenino llegó al fútbol. La Rita de estos tiempos se llama Valeria Colman, que por suerte es bastante más joven. Tiene 28 años, juega en el Club Nacional de Fútbol, equipo del que es capitana, y también en la selección uruguaya, donde también supo ponerse la cinta. El pasado 21 de marzo se hicieron las primeras elecciones de la Asociación Uruguaya de Fútbol, donde las mujeres tuvieron voz y voto. Y la representante de ellas fue Valeria Colman. Puede parecer un simple sobre adentro de una urna, pero adentro de ese sobre hay decenas de años de ostracismo, de falta de reconocimiento y de derechos. Hay horas y horas de esfuerzo, de dedicación, de cientos, de tal vez miles de mujeres. Hay un sendero, el de la igualdad, que recién está empezando a transitarse en Uruguay. En Europa está un poco más adelantado, como siempre, y acá al lado, en Argentina, también ya se está sacudiendo la estantería. De este lado del charco dicen que todo llega un poco más tarde, pero llega. De hecho, hace pocos días, por ejemplo, llegó el primer pase oficial con plata de por medio en la Asociación Uruguaya de Fútbol. Lo importante, más allá de cuánto demore algo en llegar, es que llegue para quedarse. Como el fútbol en la vida de Valeria, no sabemos cuándo llegó exactamente, pero un día llegó y no se fue nunca más. Ella vive y respira fútbol y deporte, juega, pero también quiere ser DT y es licenciada en educación física. Y por más que en la cancha le guste tirar la pelota para adelante y desbordar por la banda zurda, afuera de la cancha le toca poner la pelota contra el piso, mirar a las compañeras y gritar bien fuerte: salimos. Estamos recibiendo hoy en PDA a Valeria Colman. Bienvenida, Valeria, gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, Valeria, ¿qué sentiste cuando votaste en esas elecciones de la AUF? Y al principio estaba un poco nerviosa porque es todo un mundo nuevo para mí. Estar ahí con gente que muchas veces que no conozco. Cómo era el clima en la AUF, estaba bastante ahí movido. Pero después que puse el voto fue una tranquilidad de saber que la confianza que tuvieron en mí y bueno, muy feliz por ser la primera mujer. Vos representaste a la OFU, la Organización de Futbolistas Uruguayas. ¿Cómo te eligieron a vos? ¿Cómo fue el proceso previo a que vos pusieras ese sobre? Bueno, todo empezó porque con Ximena Velasco, otra chica de la selección, nos invitaron después de la Copa América a Chile, a un foro de jugadoras. Y bueno, después que vinimos de ahí, la Mutual se comunicó con nosotros, nos dijo que ellos querían empezar a apoyar al fútbol femenino de parte de los jugadores, pero que nosotros teníamos que empezar a organizarnos. Y bueno, ahí con Ximena empezamos a organizar, hicimos un llamado con referente de cada club, y ahí fue como se formó la OF. Y entonces como esta movida de la asociación de jugadores venía también con muchos jugadores de la Mutual y eso, ellos me dijeron que tenían ganas de que yo sea parte de la nueva asociación, cuál era el objetivo de esa asociación, y bueno, también porque hay muchas jugadoras en OFU que tienen muchas ganas de trabajar, no soy solo yo, sino que siempre están metidas ahí en la Mutual y con muchas ganas, entonces no ven que tenemos muchas ganas, que tenemos también jugadoras que están capacitadas y que está bueno que participen. Porque OFU es parte de AFU, parece un trabalengua, de la Asociación de Futbolistas Uruguayos. Claro, en AFU se asocia individual, pero bien, nosotros lo reconocemos a ellos como la asociación que nos representa a todos los jugadores. Bien, ahora entiendo. Entonces ya quedó claro el organigrama. Sí. Volviendo a ese día en la AUF,
primero me interesa, ¿qué pasó en ese cuarto intermedio? ¿O qué hiciste vos? Que veías que se movía cosas para todos lados, gente que entraba, salía, discusiones que se armaban. ¿Cómo viviste ese día? Ese momento del cuarto intermedio. Y primero pensé que iba a ser más amplio el voto, que no iba a ser tan corto ahí por lo que se hablaba antes. Bueno, después no, y ahí hablábamos con los jugadores, qué había pasado, quién se había cambiado, quién no. Se armaba penca, claro, todo aquel. sí. Pero después rumores que se habían reunido para hablar, para aclarar las cosas. ¿Y vos no recibiste ninguna oferta como de cambiar el voto? No, bueno, no. Si ustedes cambian el voto, les podemos ofrecer tal o cual beneficio, digamos. No, con nosotros no. Además siempre estamos ahí con los jugadores y eso no. ¿Y en algún momento vos en la previa tuviste contacto con alguno de los candidatos, con Curuchetto, con Alonso? Yo no pude ir a las reuniones, pero sí participaron compañeras en esas reuniones que hacían para presentar el proyecto y eso. ¿Y qué te contaron? ¿Cuál es la disposición de ellos con el fútbol? Ahora de Nacho Alonso en particular con el fútbol femenino. Y en particular de él, lo que nos dijo era que no conocía mucho sobre el fútbol femenino, que lo que tenía que hacer era ponerse a ver cómo está el fútbol femenino acá, pero también con ganas de que empiece a crecer y eso. Y también de parte de la Asociación de Jugadores le presentamos 5 puntos a cada candidato, que en los que nosotros creíamos que tenían que si querían nuestro voto, que tenían que hacer esos 5 puntos, y uno de esos era el fútbol femenino. Así que, bueno, es algo a trabajar. Bien, más allá del hecho puntual de preparar una decisión para las elecciones, ¿cómo trabaja y con qué periodicidad se reúne OFU? ¿Tiene, no sé, distintas comisiones o qué frentes de trabajo tienen actualmente? Bien. Sí, ahora estamos un poco más organizadas. Estamos ahí con el tema de las comisiones, organizándonos en distintas comisiones, y ahí la idea es juntarse cada 15 días para ver cómo va cada comisión y en qué anda. Pero también tenemos, con todo esto de la tecnología, el grupo de WhatsApp, que hablamos todos los días y eso. ¿Cómo fue ese primer contacto que vos dijiste con referentes de planteles? ¿Encontraron buena receptividad? ¿En las futbolistas había hambre de organizarse? Sí, la verdad que sí, me encontré con muchas jugadoras. El año pasado fue en septiembre y había 20 clubes y fueron 15 por ahí. Y la verdad que todas las que participaron dieron las ganas de estar ahí, de participar, de que nosotros tenemos que empezar a hacer algo para mejorar, porque si no lo hacemos nosotros no lo va a hacer nadie. Y bueno, por suerte hay varias chicas que están ahí metiendo. ¿Y cuáles son estos primeros puntos sobre los que ustedes consideran que hay que trabajar de forma urgente para mejorar el fútbol femenino? Bueno, un tema principal es sobre la salud, donde muchas veces las jugadoras le pasa algo y en la asociación la tratan como una persona común, no como un deportista que capaz que, no sé, una operación de cruzado le tarda meses, una resonancia. Claro, entonces, no condicen los tiempos de alguien claro, que no trabaja así con el cuerpo como le precisa la futbolista. Exacto. Primero eso, después las condiciones, donde hay muchos clubes que no entrenan en canchas del club, donde entrenan en un parque, algunos clubes ni siquiera en una cancha de 11, no tienen ropa de entrenamiento, van a entrenar y no tienen un fisio. Bueno, esas cosas son las principales. Uh-huh. ¿Y cuáles de estas puntos a mejorar o desventajas que tienen actualmente les consta a ustedes que ya existen en el fútbol masculino, y cuáles tal vez no? Porque tal vez algunas condiciones tampoco son las mejores en el fútbol masculino, entonces tiene que mejorar todo el medio y no solo el fútbol femenino. Sí, como decís vos, esas cosas las tenemos claras, que el fútbol masculino también le faltan muchas cosas y nosotros nos quejamos, ellos también. Claro. ¿Cuáles son las que ustedes sienten que hay desigualdad? En el tema médico es lo principal, el de salud. Ahí es donde hay poco. Desde AUF se obliga, por ejemplo, que haya un fisio en los partidos, y vos vas a ver partido y no hay. Entonces lo rige, le obliga al club que tenga uno, anota una en el papel y llegan los domingos y no está. Entonces esas cosas hay que empezar a cumplir. Claro, porque una de las cosas que veíamos revisando alguna de las cuentas de la asociación de jugadoras, sí, era, todo lindo con el crecimiento, ¿no?, del fútbol femenino, con lo que exige Conmebol de tener un equipo de fútbol femenino para participar en competencias internacionales,
Pero ustedes se están preguntando a qué costo, ¿no? ¿Con Sí. qué condiciones un equipo pone? O si vale la pena, de verdad, poner un equipo en cancha que no cumpla con estos requisitos. Exacto. Hay muchos clubes que lo que hacían es darle el nombre y el nombre, la camiseta y manejate. Yo presento un proyecto en un club y me dicen sí, dale, y te dejan a cargo del femenino, re por fuera del club. No se hacen cargo de muchas cosas. Pero sin embargo hay clubes que sí trabajan bien. Sí, hay clubes que sí trabajan bien. Está Defensor, que empezó este año, que muchos años se presentó proyecto y no quería, y ahora por esto de Conmebol lo hizo. Después está Nacional, Peñarol, pero hay muchos clubes que están ahí. Progreso, que justamente en la presentación era uno de los que hablaba Nacho de este primer pase, o primero reconocido oficialmente. De Progreso no conozco mucho tampoco, porque estaba en la B, y además el técnico que hay fue el que tuvo el problema con el juicio de las 20 jugadoras, Ujú. y tampoco, yo estuve involucrada ahí y no estoy de acuerdo con que esté en el femenino. Ahí está, ¿y cómo responde OFU a eso? ¿Hay alguna respuesta oficial, digamos, del movimiento de jugadoras diciendo Sí. que, no sé, por ejemplo, haciendo alguna reivindicación de si una persona perdió un juicio de estas características no debería estar trabajando? Exacto, la idea, estamos en ese trabajo con el tema de la comisión legal, armar algún comunicado o algo donde expresemos lo que sentimos en que les sigan el femenino. ¿Y qué han podido hablar con las jugadoras de Progreso? Porque ahí también hay un tema a trabajar, me imagino, ¿no? Sí, una jugadora se acercó varias veces, es la capitana, pero viene y escucha nomás y después se va. No sabemos si viene a escuchar solamente y a llevar información o quiere participar de verdad. Eso es una charla que tenemos que tener con ella. Claro. ¿Y qué hay detrás de ese pase? Estamos hablando de $2.000, ¿no? Por Sí. Belén Aquino. Que por lo que estuve averiguando también involucraba algo sensible, y era que Colón no la quería liberar. Sí. Y se preguntaban con qué criterio, con qué argumento no liberan a una jugadora de la cual no recibe nada, ¿no? Del club. ¿Cómo son los pases? ¿Cómo se puede trabajar ese tema? El tema es que el femenino no tiene un reglamento individual, sino que se rige por el masculino y en este caso juvenil. Y en el juvenil existe la lista de retención, por lo cual Colón está haciendo algo que está dentro del reglamento, digamos. Entonces con eso se justifica en retener a jugadores. ¿Y vos alguna vez te he escuchado o te he leído en realidad en Twitter que pensás que no Sí. tiene que ser el mismo reglamento el del masculino y el femenino en Y este no, tipo de cosas? Y son otras realidades. Por lo menos hoy es otra realidad y me parece que tiene que ser diferente. Hay muchos clubes que no forman a la jugadora adecuadamente y después piden plata a cambio. Me parece que primero, hoy por hoy tenemos que cambiar esos reglamentos o pensarlo de otra manera, y después sí, más adelante, si llega a explotar más el fútbol femenino, sí tener Claro, de otros alguna manera requisitos. que para que vos puedas hacer valer esa lista de retención existan Sí. ciertas condiciones que el club brinda a sus jugadoras, si no, no tiene Exacto. sentido que eso aplique, porque en definitiva estás manteniendo a una jugadora en un lugar donde tal vez no se le ofrecen las condiciones de trabajo Exacto, aceptables. y hoy lo hacemos porque nos gusta y lo vamos a hacer donde nos sentamos cómodas. Entonces, ¿vas a estar en un lugar donde no te guste? Entonces esas son las realidades que hay ahora. No vale esa visión que tal vez hay en el fútbol profesional masculino o también femenino en otras partes del mundo, de bueno, justamente hay que ser profesional y Claro. jugar en donde me pagan, y bueno, está, Exacto, como que no puedes no decir existe. demasiado porque sos profesional. Exacto, esto lo hacen donde te sentís cómoda y donde te sentís parte de... Y estamos muy lejos de llegar a una profesionalización como en Argentina, que ahora lo decretaron. Sí, como decía él hoy, acá el masculino ni siquiera es semiprofesional. Entonces el femenino falta. Primero que el masculino pueda ser profesional en su totalidad y ahí empezar nosotros a... Pero no hay una apuntar trampa ahí a al eso. estar enganchado al masculino todo el tiempo, en el sentido de que el masculino tiene sus problemas, sus vicios, Sí. y si estás esperando siempre que el masculino logre cosas como para vos poder lograr otras, me imagino que en algún momento hay que desenganchar eso y que el fútbol femenino empiece a lograr cosas por sí sola, ¿no? Claro, sí, en eso tenés razón, que el fútbol femenino tiene que hacer su camino aparte y sacar esos vicios también que tiene el masculino. Pero, por ejemplo, en la mejora de vestuarios y del lugar de entrenamiento, estás enganchado ahí al masculino porque sos el mismo club, se supone. Y después
capaz que con lo del profesionalismo se puede apuntar a lo que hizo España, que buscó un sponsor, que sponsorea para la liga. Después Argentina lo que hizo fue que la asociación aporta a los clubes para esos sueldos. 8 por equipo, ¿no? 8 por equipo. Bueno, ahí son distintas maneras de que tal vez acá se pueda hacer lo antes posible, pero bueno, hay que empezar a trabajar y que haya gente que quiera buscar ese sponsor, presentar un proyecto y eso. Y en ese foro internacional el año pasado, que fue un poco la semilla de la organización, Sí. ¿qué recogieron de ahí? ¿Con quién hablaron y qué realidades conocieron? Ese foro lo organizó la Asociación de Jugadoras de Chile, también donde estuvo apoyado por FIPRO. Y ahí lo que se hizo fue ver la realidad de Sudamérica. Y lo que vimos ahí es que en Uruguay, de los países que estuvimos viendo, era el peor que estaba. ¿Sí? Estaba Argentina, después estaba Uruguay, ahí un poco antes está Chile. Pero bueno, como te decía, en Argentina antes tenían lugar donde entrenar, era mucho más prolijo que acá. Acá, como te decía, te doy el nombre y nada más. Y bueno, a partir de eso también estuvimos hablando mucho con una abogada de FIPRO, que justo es uruguaya, y bueno, nos dijo que teníamos que empezar a movernos nosotras porque si no, no íbamos a avanzar. En Nacional, ¿qué condiciones tienen? ¿Dónde entrenan? ¿En el Parque Central, por ejemplo, o en los céspedes o no? ¿En otros lugares? Sí, estábamos entrenando en la cancha del tanque. ¿En el de la Valle? Sí, ¿En ahí. Carrasco? Sí. Pero se está sembrando y a partir de la semana anterior empezamos a entrenar ahí en los céspedes. Y entrenamos ahí ahora. En la primera fecha del campeonato, que fue la otra semana, fue como una novedad que Defensor Sporting, el equipo femenino jugó antes que el masculino, una especie de doble jornada, fue Sí. preliminar. ¿Se puede aspirar a eso en varios clubes más? Lo puede hacer Peñarol, Nacional, Sí. Bueno, Danubio, Wander, Liverpool, la mayoría. Sí, la idea es que los clubes copien esta idea, que está bueno. Para eso hacen que los clubes vean a la mujer ahí, los hinchas vean que tienen equipo femenino, que pueden empezar a hinchar por las mujeres. Es que en Porque definitiva muchos pasa a no ser saben. una doble jornada de fútbol Claro, de primera, porque es la claro. primera femenina y la Exacto. primera masculina, no como cuando hay tercera, que de alguna manera es como una formativa o bueno, está una reserva. Claro. Por ejemplo, a los partidos de Nacional, ¿va la hinchada de Nacional a No. ver o no? No, no van. Porque es muy común que en Por cuadros como, suerte, si no tenían que jugar en estadio complicado, me en imagino que cuadros es todo como un tema. Nacional o ese. Peñarol, las hinchadas van muchas veces a cualquier deporte que tenga Sí. esa camiseta. Por ejemplo, al básquetbol, O el fútbol de playa. Nacional o Peñarol. Pero en el caso de Nacional y también Peñarol, están como escondidos un poco. Sí, no van. Son otras personas que van a ver femenino. ¿Y cómo ves el auge que está habiendo en España y en Italia de partidos llenos, a estadios llenos de fútbol femenino? ¿Y cómo contrasta eso con el discurso establecido de que al fútbol femenino no le interesa a nadie, no? Sí, y eso es una campaña que se está haciendo de que se vea a la mujer como futbolista. Como te dije, en España se está creciendo la liga muchísimo con esto de los sponsors. Había un ómnibus con pegotines del partido, las paradas por todos lados para que llamara a la gente y que vaya, que es lo que está faltando acá. Capaz que mucha gente es hincha de Nacional y hoy se está enterando que tenía femenino. Y ahí O que hay otro problema. club. Hay un problema en la difusión, hay un problema en meter el tema en agenda, en los periodistas mismos. ¿Dónde lo ves? Y sí, es un poco de todo. Que se hable el periodismo, que el club pueda hacer visible esos partidos en sus redes, que no sea una red aparte del femenino, nacional femenino, sino que sea nacional todo, porque somos la misma camiseta. Y ahí empezar a hacer visible a la mujer. ¿Hace cuánto que jugás vos en primera? Y yo de siempre, en realidad, jugué. Empecé en Nacional a los 18 y ahí ya era primera. Y jugaban hacia sub-19 y primera. Y en estos 10 años, ¿ha crecido en algo el fútbol femenino, más allá de todas las desventajas que hemos dicho? ¿Ha tenido crecimiento en alguna faceta? Sí, ha crecido bastante, sobre todo en el tema de organización. Está mucho más prolijo. Antes era, bueno, llueve 2 gotas y se suspende.
El tema de que comience el campeonato nunca se sabía, ahora está todo un poco más organizado. Ujú. Bien. Y el nivel que lo rodea, por ejemplo, el nivel de árbitros, ¿vos ves que hay un interés de AUF de tener árbitros preparados o no está bueno? ¿Cómo es ahí? Ya veo que le expulsaron mucho. No, hay algunos árbitros que son buenos, sobre todo las mujeres que hay, pero después hay muchos árbitros que no sé, están empezando en eso. Y bueno, ahí te agarras un poco de dolor de cabeza en algunos casos. Se les nota que Sí. están haciendo los primeros pasos. Sí, sí. Y donde también parece haber un crecimiento, o al menos viéndolo afuera, es en la selección uruguaya. Hace poco hicieron una gira, un viaje a jugar un partido amistoso con Francia Sí. en París. O sea, fuimos a jugar allá con una Ujú. potencia del mundo. ¿En qué contexto se dio esto y cómo vivieron ese partido? El partido se dio porque Argentina está en el Mundial y por el fixture puede ser que Francia se cruce con Argentina. Ajá. Y nosotros le habíamos ganado a Argentina en noviembre del año pasado, entonces por eso llegó la invitación. Francia nos invitó. Porque Para medirnos para el medirse. aceite. Pero- Exacto. Pero está bueno porque fue una invitación, digamos, por mérito deportivo, no, Sí. no fue una cuestión de cordialidad, fue, bueno, estas son las que le ganaron a Argentina, queremos jugar contra ellas. Sí, además también porque ven que hay un crecimiento en Uruguay, estuvo el Mundial y todo, y por eso fue que nos invitaron a nosotros. ¿Y cómo fue jugar contra ellas? Es un nivel Sí, tremendo para ustedes, ¿no? hay tremenda diferencia, no sé, son atletas, viven de eso, cuando las ves ya te das cuenta, en su físico, Ujú. sí, son mucho más fuertes, más rápidas. ¿Y acá en Sudamérica se puede competir para Uruguay? ¿Uruguay está a la altura? Y está ¿En en ese selecciones? proceso. La idea es que por lo menos la selección mayor empiece a tener este rodaje de partidos amistosos porque la competencia se da cada 4 años. Y antes solo competíamos cada 4 años. ¿Las fechas FIFA de femeninas coinciden con las masculinas? ¿O tienen otras, por ejemplo? No, son otras. Son otras. Sí. Porque ese es uno de los debes de Uruguay, ¿no? Jugar. Sí, porque- exacto. ¿Y vos ves Tener que partidos. ¿hay esperanza de cambiar algo de eso? Y desde el año pasado se dieron varios partidos amistosos. Este año empezamos con Francia. Esperemos que se dé por lo menos alguno más en el año. Y me parece que esa es la idea del Ejecutivo también. ¿Y vos como referente de la selección también, tenés algún tipo de contacto con dirigentes por ese rol de pelear, no sé, ¿Premios? condiciones de entrenamiento, viáticos, organización, lo que fuera? Sí, por eso hablamos tema viáticos y el tema de los partidos también. Estaba Valentina, que era la presidenta de AUF, que es una persona que es accesible, puede Valentina ser y Prego. hablar. Sí. Sí, por ese tema hablamos bastante. Básicamente con los que están en la mesa del femenino. Ahí. Y capaz que es una pavada, pero ¿cambia que la presidenta del fútbol femenino sea una mujer para el diálogo y para que conozca la realidad de otra manera? No sé yo creo que no tiene que interesar eso. Si es una persona capacitada, no importa si es mujer o es hombre. Bien. ¿Vos fue en un momento que dijiste que había que jugar? ¿Puede ser o escuché mal? Dije, hay que jugar. Entonces, Momento de jugar. Hay un signo de exclamación ahí, pero no sé. Momento de jugar. No, demasiado. Momento de jugar. Volve a tu casa cuando quieras. Siempre te esperan a cenar. Buscando hacer pasar. bueno, vamos a jugar un poquito con Valeria Colman. Ahora en YouTube, para la gente que esté viendo por tele, estamos viendo Está haciendo, unas imágenes de Ellas Juegan, un programa en el que participaste y se te ve ahí junto a otras jugadoras. ¿Qué estás enseñando ahí? ¿Técnica? Sí, una entrada en calor que, digamos, que no es la común. Es con pelota. Bien, ¿en qué consistía? ¿Qué consiste? Ellas Juegan. Es un proyecto que vino de Alemania, de la Embajada de Alemania, que trabaja con la Secretaría de Deporte. Ujú. Bien, ¿y cuál es el objetivo? El objetivo es promocionar el fútbol femenino y que las mujeres se empoderen del deporte. Por ejemplo, acá en esta actividad, ellas son jugadoras de un plantel. De Sí. Peñarol, ¿no? Sí, de Peñarol. Bien, Ando fino para la vista del short. No, pero el short estaban de Peñarol. Sí. muy bien. Está. Bueno, ahora vamos a jugar a un juego de preguntas y respuestas que es sobre fútbol femenino, a ver cuánto
Sobre todo cuánta memoria tenés. Bueno, Son 5 Bueno, vamos. Son 5 preguntas y yo creo que contestando 3 ¿Cuántas? te ¿3? podés ir victoriosa. bien. Bueno. La pregunta número 1 es sobre el Mundial de Francia 2019, Mundial Femenino Mayor que va a ser Sí. este año y que tiene clasificados a 6 equipos de las Américas. De Bien. las Américas. las Américas. ¿Cuáles son estos 6 equipos? De las Américas. Argentina, Correcto. Ajá. Chile, Correcto. Brasil, Correcto. Conmebol está. bien, Ahora hay que unidad del Estados norte. Unidos, Muy Sí. bien. Canadá, Correcto. Ay, la falta que una. falta. México, Los amigos de Cavani. no. Los amigos de Cavani. Es cierto. Los africanos. Mm, ¿Te acordás de aquella eh, de la de Cavani tratando a los de africanos? Jamaica. Correcto. Muy bien. Adentro. Casi que punto entero, ¿no? Porque Sí, una mínima 5 ayuda. de 6. ¿Lo vas a ver el mundial? ¿Sos de verlo? Sí, ahora se va a televisar. Voy a ver dónde ay, Bueno, no me sale. Eso. Televisa. Eso. Y mirar si algún partido está bueno. ¿Se hincha por alguien? ¿Por Argentina? ¿Por Y cercanía o no. no? Queremos que pierdan. Por Sudamérica. ¿Por Sudamérica? Que le vaya Sí, bien a sí. los sudamericanos. Sí, sí. Por Chile, pongamos que No, somos hinchas de Chile Chile. no. Bueno, por Brasil, por Jamaica. Sí. Por Jamaica, listo. Somos todos hinchas de Jamaica. Pregunta número 2. En la historia del campeonato de fútbol femenino, Sí. que creo que van 24 ediciones, esta es la número 24, ¿cuántos campeones diferentes ha habido? Opa, esto de historia. Eso te lo tienen que preguntar en AFU. Si querés, puedes ir pensando cuáles son y vamos contando. Sí, Me gusta porque Nacional. me mira a mí a ver si le tiro un comodín. Colón, Nacional. Peñarol, Nacional, Sí. Colón, Peñarol. Ahí tenemos 3. Cerro, Correcto. Rampla, Correcto. River. Correcto. Y ahí tenemos los 6. ¿Está? ¿Quedó ahí? Está, sí, 6. hay que contar, pero lo tiró a la carrera. Perfecto. Salió sin problema ninguno. Muy bien. Pregunta número 3. Número 3. Mundial Sub-17 femenino. Sí. Noviembre del año pasado. Uruguay hizo 2 goles en la fase de grupos. ¿Quiénes hicieron los Aquino goles? y Esperanza Pizarro. Muy bien. Belén Aquino y Esperanza Pizarro. Todo red. Buena generación esa, ¿no? Sí, tremendo Esas son jugador. 2 delanteras. Bueno, pregunta número 4. Vamos a poner un poco más difícil porque si no, Bueno, esto dale. es demasiado sencillo. Dale. La Champions League Actual. femenina, sí, la actual. Sí. ¿La estás viendo? Veo algo así. ¿Qué 4 equipos están en No semifinales? se le escapa ninguna. Barcelona, Sí. el Chelsea, Sí. el Lyon Sí. Muy bien. y el otro no. Una semi es Lyon contra el Chelsea. Esa ya la Está. tenés. Y Y la el, otra el no Barça sé. contra quién juega. ¿Contra quién juega? No sé, ni idea. Es un grande, en el masculino por lo menos es un equipo muy grande. Claro. No sé, Que quedó afuera de la no Champions. sé qué tradición tiene femenina. Quedó afuera de la Champions. Con este equipo quedó afuera de la Champions. No sé. No me sale. Era el Bayern Múnich de Alemania. Las alemanas. Tan fuertes las alemanas para jugar, ¿no? Sí, ¿O sí, no? sí. No, si es La no, no, liga- pues si me tenés que decir que no, no es sé, no. no conozco mucho la liga. El fuerte, por lo menos viendo los últimos campeonatos, es el Lyon. Sí, que ganó como exacto. 3 Champions seguidas. La liga francesa es re fuerte. La liga francesa es la más fuerte de todas. Sí, ahí una en, de las. en Europa. Sí, Italia y España en segundo orden. sí. Bien. Y la última pregunta es de acá de Argentina. Bien. De acá no, de Argentina. ¿Quién es el actual campeón del campeonato de Argentina? El La último Guay. campeón. Perfecto. La guay. La Guay de Urquiza. Exacto. De donde provenía, donde jugaba Macarena Sánchez. Exacto. Que fue la que armó un poco Ahí revuelo. la movida. Armó Sí. la movida que la viste a ella allá en el foro. Sí, estaba. ¿Y qué, Sí. qué les contó ahí? No, y eso surgió. Eso fue este antes de año. tirar la bomba. Claro. Pero Ahí ya- está re tranqui. Ahí estaba tranqui. Era una maca tranqui. Claro. Después alborotó. Sí. Pero sirvió, ¿no? Subir el perfil Sí, de los sí, reclamos. Sí. Estuvo bueno porque a partir de ella se dio todo esto de los contratos y eso. Perfecto. ¿Y quedaste en contacto con ella? No. Sí, tenemos ¿Sí? contacto con las jugadoras. No solo con ellas, sino con las que participaron ahí. Porque ahora no juega más en Urquiza, ¿no? No. Y está en un lío ahí, en un litigio, en realidad es la palabra. Sí. Porque la dejaron sin equipo en club. mitad de temporada. Sí, no puede irse a ningún lado. Ahora. Y ahora que sí, contacto de la mutual, que me quedó pendiente, la mutual masculina. ¿Con Sí. quién hablaron? ¿De Tulain? ¿Fue quien lo llamó? ¿Michael de Tulain? Sí, con él, también está Michelle. Michel Duarte. Exacto. Sí, Matías también. Y hablando de eso de Maca y algo que vos también vos decías, salir de la zona de confort para pelear ciertas cosas del fútbol femenino. Sí. ¿Vos creés que hay veces que no se largan a pelear alguna cosa más por cuidar eso mínimo que uno tiene? Y a veces sí, a veces pasa eso, que piensan, bueno, estoy cómoda así, y si me muevo capaz que pierdo esto, pero no se dan cuenta que todas juntas podemos lograr muchas cosas.
Valeria, el cuestionario lo aprobaste tranquila. Aprobada, Valeria. Y yo te agrego un dato. Alemania, campeón olímpico actual, 2 veces campeón mundial, 2 veces campeonas mundiales y 8 veces campeona de Europa. Vos le das Así para que atrás a Alemania. andan Vos bien. también le das para atrás, ya me di Retiro cuenta. todo lo dicho. Bueno, pero clubes. No, ya veo cómo son ustedes dos. Muchas gracias, Valeria, por esta nota y suerte. Bueno, gracias a ustedes.